La Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense te invitan al Tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística 2014, 19, 20 y 21 de junio. Prevención o pena. Conferencias magistrales, talleres, mesas temáticas, foros. Costo: estudiantes Somecrim y Ciecrim, 800 pesos. Público general, 1,100 pesos. Informes: 01-961-614-6688 con 5 líneas. www.infa.edu.mx. Hotel sede: Camino Real, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sociedad Mexicana de Criminología Filial Chiapas. Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. CIECRIM. Síntesis de la Criminología. Colegio Internacional Forense y la Universidad INFA te invitan. ¿Por qué estás encerrada en el cuarto? No tiene nada que ver, Arturo. ¿Cómo que no? Yo te he visto varias veces ahí encerrada en el cuarto y te he visto con otros hombres ahí. Estoy en mi casa, tengo derecho a estar en el cuarto. De estar en tu cuarto sí, pero de meter hombres no. No he metido ningún hombre. Yo te he visto, yo los he visto. Tú los escondes. Tú estás mencionando. Ya me tienes harta y no me estás lastimando así. ¿Cómo quieres que te trate después de lo que haces, dice Sofía? No hago nada, no estoy haciendo nada y suéltame. ¿Sabes qué? Mejor me largo el cuarto. Ya me tienes harto con esta situación también. Ven para acá, dice Sofía. No hemos terminado todavía. Deja de estar cargando. ¿Cómo que no? Recuerda que andas haciendo lo que andas haciendo. No quieres ya que me te diga nada. tienes harta con tu celo. Cállate, cállate. No me estés callando porque no tienes razones para hacerlo. Deja, estás matando las cosas. Ahora, ¿qué te pasa? ¿Ves, Sofía, ya? Estás mal, Arturo. Estás mal. ¿Viste? Te lo dije. Te dije que había alguien. ¿Cómo que no te dije que había alguien? ¿Por qué lo escondes? ¿Por qué? ¿Por qué lo escondes? Te lo dije. ¿Por qué lo niegas? Te lo dije. ¿Cuántas veces te lo dije que me estabas mintiendo? Te lo dije un chico de veces. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Te dije, ¿por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? Todo el tiempo me Esta es una emisión más del programa Síntesis de la Criminología. Le doy a usted la más cordial bienvenida y le saludo como todos los miércoles a través del canal 7 de Megacable, transmitiendo desde los estudios de la Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense. Pues nos da muchísimo gusto saludarlos, sobre todo porque el día de hoy, como todos los programas, pero en especial hoy, quienes no tengan conocimiento de seguramente en alguna situación en que usted ha sido víctima, puede ser de algún delito, de alguna situación, este programa le va a interesar mucho. Lo hemos denominado la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas en el estado de Chiapas y estaremos platicando nada más y nada menos, el cual le agradezco infinitamente su presencia hoy aquí en este programa, ya que pues será un programa interesante en el que también estamos esperando la participación, como todos los programas, de sus llamados telefónicos al 961-614-6688, también a través del Facebook Universidad INFA Chiapas
y por supuesto también a través de nuestra página infa.edu.mx. Hoy se encuentra con nosotros y le doy la más cordial bienvenida a nombre del señor rector de toda esta comunidad estudiantil y universitaria. Pues nos llenamos de plácemes y de manteles largos porque el recibir hoy aquí a la directora general de atención a víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, licenciada Arely Alejandro Chávez. Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación. Reciban un saludo del señor procurador por la invitación que nos hacen. Y muchas gracias. Sobre todo porque siempre en este programa pues les abrimos las puertas y es muy importante que vengan los directores. Yo de veras le hago un reconocimiento público porque hay veces que el tiempo se les dificulta o no sé, a veces no quieren venir las cabezas, los directores, pero es importante que ustedes vengan, se sientan aquí, hablen con la gente porque eso es lo que necesitamos, como ese acercamiento, ¿no? Lo platicábamos detrás de cámaras, que no vean a la Procuraduría como que solo la que sanciona, ¿verdad? Entonces, hay un departamento y que ustedes lo conozcan dentro de la Procuraduría General de Justicia de aquí, de nuestro estado de Chiapas, en el que, bueno, está haciendo un papel importantísimo. Y para empezar, bueno, pues me gustaría que nos platicara precisamente por qué es importante para la sociedad hablar de la atención a víctimas en el estado. Como lo dice, ciertamente a la Procuraduría se le ve realmente como algo que sanciona y en realidad también, sobre todo ahorita con las políticas públicas que están habiendo, con que el señor Procurador está ocupado y preocupado además, siempre se dice que es una situación donde nada más ahí se castiga y no, actualmente es una Procuraduría sensible, una Procuraduría humanista, donde se dan a conocer los derechos humanos de las víctimas, que es importante. Muchas veces sufren violaciones a sus derechos humanos, no saben a dónde acudir, no saben a dónde ir y estamos aquí precisamente para darles esa información, que vayan, que acudan a la Procuraduría, que no tengan miedo, que hay áreas específicas para eso. Incluso actualmente se está dando mucha difusión, hay incluso una dirección de Fuerza Ciudadana donde anónimamente pueden hacer sus denuncias si no se atreven a hacerla, que en un momento por supuesto que les vamos a dar los números telefónicos. A mí me parece maravilloso, sobre todo para quienes nos acompañan en este programa de síntesis de la criminología, sepan que al momento que a lo mejor asaltaron a alguien, lo golpearon, llegó a hacer la denuncia, a lo mejor no se la tomaron, ¿cuál es el proceder? ¿Qué debe de hacer? Si alguna mujer ha sido maltratada, golpeada, un hombre, un niño maltratado, en fin, esos son las víctimas y precisamente por eso me gustaría, entonces, ¿cuándo podemos determinar que una persona es víctima? Claro. Una persona es víctima cuando ha sufrido un daño o menoscabo, sea físico, mental, emocional, económico, o que se han alterado o corren peligro sus bienes jurídicos o derechos, lo que están estipulados por una comisión del delito o violaciones a sus derechos humanos, los cuales están reconocidos en la Constitución política o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Es cuando se le llama a alguien víctima. Así es. ¿Y ustedes en qué momento, desde que alguien llega, determina si efectivamente esa persona es víctima? Indiscutiblemente la ley nos indica de que tenemos que creerle a la víctima, pero bueno, hay muchas situaciones en que podemos ponerle ejemplo, sobre todo en lo que es la violencia, que tenemos el Centro de Justicia para Mujeres, está la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres, que ahí no necesariamente la mujer, en este caso menor o lo que sea, tienen que llegar golpeados o tienen que llegar lastimados, sino que llegan, presentan su denuncia porque a veces hay pueden ser víctimas emocional, psicológica, que eso no se ve, pero sí repercute en la víctima. Entonces, sí es esa invitación que si, por ejemplo, una mujer está siendo violentada por su pareja, que no necesita llevar golpes, pero que constantemente está sufriendo agresiones verbales, económicas, sexuales, inmediatamente usted se presenta en la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres y ahí hay personas sensibilizadas, capacitadas, especializadas, que pueden atenderle de manera inmediata.
Vamos a seguir platicando este interesantísimo tema. Gracias, licenciada Arely Alejandro Chávez, por estar con nosotros, directora general de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Y hablando de tema de victimología, este es uno de los temas que se va a hablar precisamente en el tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, a llevarse a cabo los días 19, 20 y 21 de junio en el Hotel Camino Real, la Universidad INFA, el Colegio Internacional Forense, pues con la Sociedad Mexicana de Criminología y el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica están invitando. Vamos a seguir hablando de esto, licenciada. Vamos a un brevísimo corte, por favor, no se vaya. Estamos hablando de la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas en el Estado de Chiapas, aquí en Síntesis de la Criminología. Regresamos. La Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense te invitan al Tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística 2014, 19, 20 y 21 de junio. Prevención o pena. Conferencias magistrales, talleres, mesas temáticas, foros. Costo: estudiantes Somecrim y Ciecrim, 800 pesos. Público general, 1,100 pesos. Informes: 01-961-614-6688 con 5 líneas. www.infa.edu.mx. Hotel sede: Camino Real, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sociedad Mexicana de Criminología Filial Chiapas. Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. CIECRIM. Síntesis de la Criminología. Colegio Internacional Forense y la Universidad INFA te invitan. Continuamos aquí en Síntesis de la Criminología. Estamos hablando de la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas en el Estado de Chiapas. ¿Sabía usted que tenemos aquí un departamento en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Atención a Víctimas? Bueno, pues aquí está esta noche la directora general de precisamente de Atención a Víctimas, la licenciada Arely Alejandro Chávez. Hablar de víctimas es hablar de diferentes tipos de víctimas. ¿Nos podría platicar cuáles son estos tipos de víctimas y si realmente son víctimas? Porque nos ha pasado, hay un viejo, ¿no? Conocido refrán: ay, no te hagas la víctima, como ay, haciéndose el sufrido. Sí. Y no necesariamente es. Platíquenos de los tipos de víctimas. Bueno, está la víctima directa, que es aquella que ha sufrido el daño o menoscabo, como lo dije en un principio, o alguna violación a sus derechos humanos. Esa es la víctima directa, es decir, a quien le han golpeado directamente, a quien la han violentado física, emocional, psicológicamente, económicamente, etcétera. También está la víctima indirecta, que en este caso son los familiares, pueden ser padres, hijos, hermanos, etcétera, de las víctimas, pero que tienen un vínculo con ellos, que viven incluso o que son lastimados de alguna manera también. Y están las víctimas potenciales, según la ley, que nos dice que son aquellas personas que quieren o protegen a los afectados, pero que por alguna razón corren peligro, corren riesgo también. Esas son las víctimas potenciales a quienes también hay que brindarles la atención. Esos son los tipos de víctimas. Ahora, hablar de la Ley General de Atención a Víctimas, que apenas hace poco relativamente se aprueba esta Ley de Atención a Víctimas, y que quienes están detrás de esta ley que se debe de aplicar, pues deben de tener, como ya lo dijo bien usted, una sensibilidad, y también deben estar muy bien preparados. Por supuesto. Bueno, se acaba de aplicar o se acaba de aprobar la ley de víctimas a nivel nacional, pero nosotros a nivel estatal también tenemos una ley de protección a víctimas que fue creada desde el 2004 y que actualmente está en aprobación para homologación de acuerdo a la ley general también.
Es una ley que, bueno, leyéndola y además platicándola con la doctora María de la Luz Lima Malvido, bueno, que ustedes saben que fue la presidenta y quien creó la asociación, la Sociedad Mexicana de Victimología, en fin, nos representa en Naciones Unidas, fue su procuradora. Ella nos explicaba que está perfectamente bien completa la Ley General de Atención a Víctimas, pero una cosa es tenerla, que está escrita muy bonito, y otra es saberla aplicar verdaderamente y que hasta en la comunidad más pequeña donde existen víctimas, pues se lleve a cabo esa ley y tenga un verdadero cobijo y un verdadero defensa, pues esa víctima, ¿no? Claro. Sí, definitivamente es un gran esfuerzo lo que se hace, porque una de las cosas que se requieren para dar una estricta aplicación a la Ley General de Víctimas es un fondo, el cual no tenemos y que sí se está gestionando para que exista ese fondo para la reparación del daño de las víctimas. Sin embargo, sí cumplimos con lo que se tiene, porque se hace un gran esfuerzo, se da la asistencia, se da la atención psicológica, la atención médica, la atención jurídica, que es muy importante. No tratamos de aplicarla, también indica un registro estatal, que en eso también se está trabajando para tener datos específicos de las víctimas de delito. Y es que verdaderamente el trabajo que se debe de hacer, pues las personas que están ahí deben de tener sobre todo pues el corazón muy blando. Sí, cómo no. De hecho, bueno, yo no tenía el gusto y el honor de conocerla a usted personalmente, pero se siente ese humanismo que tienen ustedes, y hablando también aquí del maestro Zambrano, que fue nuestro maestro aquí en la Universidad de Info y ahora está trabajando ahí. De verdad que debes de tener ese humanismo, porque pues aparte de que llegan todos decaídos, no saben por lo que pasó, lo que trae en su cabeza desde el momento en que fue maltratado, bueno, todo lo que ya dijimos, pues lo que se necesita inmediatamente pues es esa atención que requiere esa persona, ¿no? Sí, este es un trabajo de verdad, bueno, para nosotros, yo en este caso que soy psicóloga, que a mí me apasiona mucho, y las personas que además integran el equipo de la Dirección de Atención a Víctimas son personas comprometidas, y no solo ellas, toda la Procuraduría en general está comprometida, y esto no podría ser sin la sensibilidad que también tiene el señor gobernador y por supuesto el señor procurador, el licenciado Raciel López Salazar, que tiene una calidad humanista. A mí me ha tocado ver de que él va a las personas, de que cualquier otro procurador en este caso los ve así, no, sí. Él se acerca de verdad, tiene una calidad humana que yo como psicóloga cuando lo veo digo, o sea, de verdad que bien. Es un ser humano, no nada más está queriendo sancionar, claro. Mucho menos. Y él nos ha indicado así muy estrictamente el seguimiento para las víctimas en este caso. No es fácil realmente, sí, porque es somos un estado grande, las distancias de las localidades son muy lejanas. Sin embargo, la Procuraduría cuenta con 8 delegaciones en diferentes municipios, donde brindan la atención a las víctimas. En este caso estamos así, la asesoría jurídica y la atención psicológica, que es bien importante, porque en muchos casos no es nada más sancionar y ya dejar así a las víctimas, porque el día de mañana pueden ser mismo, si sufren violación, el día de mañana lo repiten, sí. O si sufren violencia también es un aprendizaje que lo repiten. Entonces sí estamos preocupados por darles esa atención y cortar con eso, prevenir. Justamente se creó un plan emergente de acciones para prevenir, en este caso los feminicidios y la violencia de género en el Estado, que ha dado muy buenos resultados. Esto fue a consecuencia de que en el año 2013 se incrementó en un 84% la violencia, entonces inmediatamente se puso acción y a la fecha se ha reducido en un 22%, lo hemos notado, en un 22%, poniendo mayor énfasis en los 5 municipios. Incluso los casos de feminicidio han reducido en un 40%, siendo nuestra capital al año pasado a estas fechas teníamos 20 víctimas, a la fecha tenemos 11. Y aquí en la capital teníamos, 11 víctimas aquí en el estado.
y actualmente tenemos una sola víctima. Y eso ha sido gracias a las acciones emergentes que han llegado no solo a escuelas, a niños, sino que han llegado a amas de casa, medios de comunicación, periodistas. Es un trabajo arduo, de verdad, que se está haciendo con diferentes instituciones, siendo la Procuraduría la rectora de eso. Y es que no solamente, bueno, yo siempre lo he dicho, no solamente hay que dejárselo a todas las autoridades, es un trabajo en conjunto, de sociedad, o sea, todos tenemos que estar participando activamente y no estar esperando, pues es que ¿qué están haciendo? ¿No? Que normalmente, bueno, esa es la mentalidad. Vamos a ir a un corte, inmediatamente regresamos, está muy interesante porque vamos a ver el clip, los invito nuevamente que veamos el video, la entrevista que le hicimos en la Ciudad de México a la doctora María de la Luz Lima Malvido, hablando precisamente de la Ley General de Atención a Víctimas, y regresamos para seguir platicando con la licenciada Arely Alejandro Chávez. Regresamos. La Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense te invitan al Tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística 2014, 19, 20 y 21 de junio. Prevención o pena. Conferencias magistrales, talleres, mesas temáticas, foros. Costo: estudiantes Somecrim y Ciecrim, 800 pesos. Público general, 1,100 pesos. Informes: 01-961-614-6688 con 5 líneas. www.infa.edu.mx. Hotel sede: Camino Real, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sociedad Mexicana de Criminología Filial Chiapas. Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. CIECRIM. Síntesis de la Criminología. Colegio Internacional Forense y la Universidad INFA te invitan. Bienvenidos nuevamente, estamos en Síntesis de la Criminología, una producción de la Universidad INFA y del Colegio Internacional Forense. Y el día de hoy, en especial, déjenme por favor compartírselo, estoy muy contenta, sobre todo porque estamos con una persona que admiro muchísimo, que quiero en lo personal, pero sobre todo que respeto. Y que yo lo comento mucho, de veras yo quisiera ser como ella. No. Es la doctora María de la Luz Lima Malvido, presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología. Doctora, qué gusto, de verdad, es un honor tenerla en el programa. Para mí también muy importante por la labor que están haciendo en el Estado, de verdad. Antes de comenzar el programa, estamos dedicándole precisamente un programa especial. Aquí es la victimología y sobre todo pues en voz de la doctora Lima Malvido. ¿Qué es la victimología? ¿Cómo se define la victimología? Bueno, la victimología es una disciplina que se encarga de estudiar a las víctimas, a los grupos que son victimizados o a una colectividad que ha sido victimizada. Pero no simplemente con el hecho de conocer qué están sucediendo con ellos, cómo llegaron a ese proceso tan grave de victimización, sino nos interesa mucho, bajo ese estudio, cuáles fueron las causas por las que fueron victimizados y si se pueden atenuar, si se puede hacer prevención victimal a efecto de que no vuelvan a repetir la victimización las personas que lo hicieron y en un momento dado ver esquemas y modelos de atención. Hay gente que queda muy dañada y que gracias a la intervención temprana, lo más rápido posible, podemos decir que esa comunidad, en caso de una comunidad indígena o en el caso de una chiquita que ha sido maltratada, violada, pueda recuperarse. Y si bien no podemos decir que es una recuperación total, por lo menos sí quitar el trauma, esa crisis psicológica o resarcir que genera. El daño, ¿verdad? Y claro, resarcir el daño, por supuesto. De alguna manera. Cuando alguien es víctima, doctora, lo estamos platicando porque tenemos llamadas del público y nos preguntan, bueno, fui víctima, ¿a dónde debo acudir? ¿A qué centros? ¿Cuál es el procedimiento que yo debo de seguir?
¿verdad? Para llevarlo a cabo. Bueno, lo que es muy importante es que todas las procuradurías del distrito, del Distrito Federal y de las entidades federativas todos tienen una procuraduría en su entidad. Es importante que acudan a la procuraduría. En todas las procuradurías hay una oficina de atención a víctimas, un fiscal especial y hay psicólogas que les van a dar una recepción diferente. En ocasiones es la Secretaría de Seguridad Pública de los estados quien llega primero al lugar de los hechos, pero ahí ellas deben de insistir, quiero ir al Ministerio Público a denunciar. Si no denuncian, deben de saber que va a repetir el sujeto que lo hizo. Entonces, para terminar con esa cadena de violencia y victimización, acudir a las procuradurías. Si no fue atendida esa víctima, entonces sí va a acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para que esa comisión haga que las autoridades vean qué sucede. Si son menores, quien tiene la competencia y los especialistas son los DIFs estatales. Ajá. Ahí pueden acudir para efecto de que le den la más rápida atención. La víctima que desgraciadamente tiene una victimización con consecuencias físicas muy grandes va a ser recogida y va a ser enviada a un hospital. Todos los hospitales por ley tienen la obligación de recibirlas y han tenido cursos para tener una atención adecuada. Lo leíamos en su libro, doctora, Modelo, ¿verdad? El modelo de atención a víctimas que usted escribió. Pero se vuelve un peregrinar, lo comentaba, ¿no? Sí. Se vuelve como más cruel. A veces no les creen. Las víctimas pasan a ser como peor que victimarios, en fin. Es un peregrinar y es un cuento de nunca acabar y es por eso que terminan por cansarse, ¿no? Y ya no quieren seguir con el proceso de investigación. Claro, desgraciadamente menos del 5% de las personas son las que denuncian en este país. Es muy poquito. Yo me daría terror que todas acudieran a denunciar porque iba a ser una crisis en el sistema penal. Debe de la gente procurar tener confianza en la autoridad y acudir. Yo les recomiendo que acudan si es una cosa muy grave, pues hay organizaciones civiles que pueden ayudarlas, las acompañan para efecto de estar pendientes de que la autoridad cumpla con su deber. Entonces en México hace falta realmente estrategias de política pública nacional. A mí no me gusta la idea, como en la nueva ley, el seguir generando más instancias de atención. Es cierto, hace falta un sistema nacional, pero hace falta un ombudsman del tema. Alguien que se dedique a decir, señor gobernador, mire, usted no cumple con las garantías constitucionales, con ahora los derechos humanos de la víctima. A ver, esta ley viola los derechos humanos de la víctima, este personal no está teniendo una adecuada actitud frente a las víctimas y esto nos daría pues una etapa muy importante para cumplimiento de las leyes. En México creemos que hacemos una ley y que ya se va a cumplir todo y es falso. Y por eso es que a veces se frustra a la gente de que no tiene la respuesta de la autoridad. De hecho, apenas se acaba de publicar esta ley, pero tuvo mucha controversia. Pues sí, yo lo que diría de la ley es que es muy fácil criticar, ¿no? Pero hay que saber si una ley va a ser para un momento en un espacio, en un país que tiene estabilidad. Otro momento es cuando la víctima está en un conflicto armado, en un conflicto serio, la guerra, y en otro cuando está en reconstrucción un país. Hay principios que se meten a esta ley sin tomar en cuenta esos momentos. Entonces, de repente, una respuesta a una víctima se dice que es por derecho humanitario. No hay conocimiento de los redactores de qué es el derecho humanitario. El derecho humanitario se aplica en conflictos armados o en la guerra. Ajá. La justicia transicional se aplica cuando hay una violación sistemática a los derechos humanos y no se cumplió todo que es el acceso a la justicia. Pero aquí al tenerlo todo en la ley confunde mucho porque la víctima dice, tengo derecho a la verdad. No, el sistema penal, tú vas al sistema penal, el derecho a la verdad te lo va a decir una sentencia firme del juez. El derecho a la verdad se da cuando hay violación a derechos humanos para que el gobernante que violó los derechos humanos reconozca ante la comunidad que el hecho que lo hizo, para que se conozca la verdad de esa violación a derechos humanos. Pero aquí confunden todo, o sea, se mete todo y a lo mejor con los mismos elementos, nada más reubicar en la ley, en algunos capítulos, los distintos conceptos nos permitiría tener un poco más de claridad. Ajá. Es por eso esta controversia, ¿no? Porque Claro. no la querían aprobar, porque sí, ¿a quién le conviene? ¿A quién no? Bueno, una de las cuestiones fundamentales es que si la ley
no tiene equilibrio a propósito de la reparación del daño, y siempre que el delincuente no pueda reparar, lo repara el Estado, bueno, nunca va a haber dinero para reparar, porque yo preguntaré al auditorio quién no ha sido víctima de un delito, todos. Claro. Dice que hay que registrarse. Cuando la gente haya sido víctima en un registro, pues es el Registro Nacional de Población, todos se van a registrar, y finalmente al dar tanto, al abrirla tanto, resulta que en ocasiones pues no se da nada. Si tú le das 80 derechos a la víctima, nos vamos a ir al derecho penal mínimo, mira, al derecho victimal mínimo, mira, te dimos 2 cosas y ya tranquila, ¿no? Pero si nos concentramos en pocos derechos y hacemos que se cumplan, sería una estrategia mucho mejor que el seguir dando más y más y más, ampliando, porque se va a dar lo que sea más sencillo para cada estado y no lo que necesite a veces la víctima. Claro. Ahora, aplicado en el estado de Chiapas, de donde nosotros transmitimos, y que en su mayoría son indígenas la población, en su mayoría, muchas veces hasta la discriminación es parte de la victimología, ¿no? Sí. Mire, hay una reforma constitucional muy importante al primero, pero también a la parte, en el tercero y en varios artículos, a propósito de la respuesta del Estado frente a los indios, a los indígenas. Ellos, por constitución, tienen derecho a poder resolver sus conflictos en su comunidad. Entonces el Estado debe de permitir usos y costumbres, ¿no? También. Usos y costumbres, siempre y cuando no haya violación a los derechos humanos. Así que es muy importante que las entidades federativas legislen esa apertura en el Código Penal, porque el que esté en la Constitución es el reconocimiento, pero el goce y ejercicio lo vamos a dar a través de que en el Código Penal se diga, habrá en un momento dado, como en Guatemala, jueces indígenas, no, pues así con formación indígena que hablan sus lenguas, o bien permitirles que en este tipo de asuntos no graves la comunidad use las respuestas que en un momento dado ellos utilizan. Yo creo que fue una de las causas por las que muy violentamente hace algunos años se levantó la comunidad indígena en Chiapas, donde yo tomé mi mochila y me fui a atender a víctimas. Sí, a lo que quería que nos compartiera con el público la experiencia que usted tuvo. No, pues fue interesante. El conflicto armado, ¿no? En Chiapas. La formación de las organizaciones civiles, yo estuve ahí, afuera de la catedral formamos a organizaciones civiles, y de verdad venían 3, 4 indígenas, los mismos, o sea, con la misma lesión de hachazos que les daba un presidente municipal porque no los dejaba bajar a un lugar por agua, porque les habían puesto una carretera y ya no podían bajar por el agua. Entonces, todos este tipo de abusos de poder, en un momento dado, obligan a que la gente se reúna y que se manifieste. Claro. Yo creo que ese derecho de las víctimas al derecho de manifestarse con acciones positivas contra la autoridad, las vamos a tener mientras que la autoridad no cumpla con su deber. Yo creo que yo las legitimo siempre y cuando sean acciones no violentas. Una marcha en un momento dado, boicot que se hace de que no compren en tal lado, etcétera, lo van a hacer si la autoridad no cumple con su deber. Le agradecemos muchísimo, doctora, esta entrevista, más que entrevista, es una charla, y sobre todo para que ustedes sepan, recuerden que tenemos los teléfonos al aire, el 614-6688, y por supuesto nuestro correo electrónico infatv7@hotmail.com, y a través de Facebook para que nos sigan, y sobre todo si alguien de verdad. Tenemos una apertura maravillosa aquí con la doctora María de la Luz Lima Malvido, con el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Si alguien tiene alguna duda o alguien ha pasado por alguno de estos procesos, aunque no se le haya hecho caso, yo estoy segura que aquí la doctora nos puede ayudar. Con mucho gusto, y pronto vamos a tener una página especializada con materiales para empoderar a todos los que quieran trabajar en estos temas. Excelente. Y claro, pondremos la información a dónde pueden acudir, porque el que tú admitas que vas a darle atención a las víctimas es una responsabilidad muy grande. Sí, cómo no. Sí, y hay que mejor remitirlas a las instancias especializadas estatales a fin de que se busque que estas instancias den la respuesta. Y como debe ser, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora, de verdad. Hombre, muchas gracias. Es un honor, y sobre todo esperamos que no sea la primera ni la última. Vamos a estar dándole mucha lata. Y felicidades por la labor que hace la universidad, en donde transmite valores, disciplina, y yo la verdad, si tuviera otro hijo, ahí lo mandaba, a esa universidad. Muchísimas gracias, doctora. Esto es Síntesis de la Criminología. Nosotros regresamos con más.
La Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense te invitan al Tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística 2014, 19, 20 y 21 de junio. Prevención o pena. Conferencias magistrales, talleres, mesas temáticas, foros. Costo: estudiantes Somecrim y Ciecrim, 800 pesos. Público general, 1,100 pesos. Informes: 01-961-614-6688 con 5 líneas. www.infa.edu.mx. Hotel sede: Camino Real, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sociedad Mexicana de Criminología Filial Chiapas. Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. CIECRIM. Síntesis de la Criminología. Colegio Internacional Forense y la Universidad INFA te invitan. Continuamos aquí en Síntesis de la Criminología. Bueno, pues después de escuchar y ver la entrevista de la doctora María de la Luz Lima Malvido y presentando estos libros que ella tiene, como este de modelo de atención a víctimas en México, por supuesto de Editorial Porrúa, y este también de Criminalidad Femenina, Teoría y Reacción Social, también de la doctora María de la Luz Lima Malvido. Y este libro que les quiero presentar también de ella, es un libro homenaje que escribió la doctora Hilda Marchiori, argentina, ustedes saben, y que, bueno, pues le hace este libro homenaje a la doctora Lima Malvido por toda su enorme y sustanciosa trayectoria, precisamente en pro de las víctimas de este programa que hoy le estamos dedicando. Y se anexa con nosotros en este estudio. Le doy también la más cordial bienvenida, un gusto enorme tenerlo, por fin se nos hizo, maestro, tenerlo aquí sentado, acompañando, por supuesto, a la licenciada Arelía Alejandro Chávez, directora general de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, maestro licenciado Hugo Alberto Zambrano Pérez, jefe del Departamento de Psicología del Área de Victimología, de la Dirección de Victimología de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos también. Gracias por la invitación. ¿Qué tal les pareció la entrevista? De lo que estamos platicando, bueno, pues nada más es como un pequeño complemento, pero es todo lo que se está diciendo aquí. Sí, por supuesto. Muy interesante toda la trayectoria de la licenciada María de la Luz, y además muy interesante también lo que dice con respecto a la ley. Efectivamente, hay todavía mucho por hacer, pero yo creo que si nos quedamos en criticar y en decir, no avanzamos. Yo creo que Chiapas está haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, por atender a las víctimas, y poco a poco y paso a paso iremos avanzando cada vez más. Así es. Precisamente hablando de las instituciones que brindan la atención a las víctimas en el Estado, platíquenos de ellas, cuáles son, cómo las podemos conocer. Por supuesto. La Dirección de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, aquí de Chiapas, está en el Libramiento Sur. Ahí pueden acudir directamente cuando requieran hacer incluso una denuncia, donde se les indicará a dónde pueden acudir específicamente. Incluso se hacen acompañamientos, se dan asesorías jurídicas, atención psicológica, atención médica, porque también contamos con un departamento médico. Ajá. Y ahí pueden acudir. También está la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres, y en algunos casos, cuando son menores de edad, también al DIF más cercano. O sea, hay muchas instituciones donde pueden acudir, y también hay asociaciones civiles que incluso les acompañan directamente a poner las denuncias. Está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, hay muchas instituciones donde pueden acudir para hacerse acompañar o directamente poner sus denuncias. Y maestro Zambrano, para conocer cuál es el derecho de las víctimas desde el justo instante
en el que son precisamente víctimas de algún delito, como ya lo estamos platicando, ¿en ese momento cuál es el derecho que tienen? Bueno, nuestro compromiso es inmediato. Desde el momento que estamos atendiendo a la víctima, va representado por un asesor jurídico, se les brinda la atención psicológica, se les brinda la atención social, también se le brinda la asistencia médica. Esto es una atención más que nada integral, en el cual va a conformar en todas las necesidades que tiene la víctima para subsanar todo el evento que ha sufrido. En este caso, si la víctima tenemos un daño emocional, le vamos a proporcionar un seguimiento del cual consista en recuperar su estado de ánimo. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla del derecho a la reparación integral de la víctima? La atención, la reparación integral consiste más que nada en las esferas social, individual y familiar. En este caso vamos a contemplar, como les mencionaba, las diversas áreas, y cada una de las personas que trabajamos para la Procuraduría somos especialistas en relación al hecho. Entonces, para que de esta manera, como ya lo dijimos, a lo mejor no en su totalidad se repara el daño, ¿no? Pero lo más que se pueda, lo menos que pueda quedar dañada la persona. De antemano, las víctimas que nosotros tenemos contemplados con alto índice, aquí en este lado mi directora está comprometida a darle seguimiento a cada una de ellas. Entonces le damos seguimiento correspondiente, sea médico, sea jurídico, sea psicológico, sea social. Perfecto. Eso pues desde la cabeza, ¿no? Eso es lo más importante, como decía, si desde el procurador ya también la directora, pues imagínense, más comprometida, ¿no? Está. Vamos a ir a un corte, inmediatamente nosotros regresamos, porque yo les quiero recordar, y no olviden, que la Universidad INFA les invita a inscribirse a las maestrías en Derecho Ambiental, la maestría en Criminalística, así como la maestría en las especialidades de Prevención Social y Tratamiento de Adolescentes, así como la de Antropología Forense. Vamos a ir a un corte, inmediatamente regresamos, estamos en Síntesis de la Criminología, no se vaya. La Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense te invitan al Tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística 2014, 19, 20 y 21 de junio. Prevención o pena. Conferencias magistrales, talleres, mesas temáticas, foros. Costo: estudiantes Somecrim y Ciecrim, 800 pesos. Público general, 1,100 pesos. Informes: 01-961-614-6688 con 5 líneas. www.infa.edu.mx. Hotel sede: Camino Real, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sociedad Mexicana de Criminología Filial Chiapas. Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. CIECRIM. Síntesis de la Criminología. Colegio Internacional Forense y la Universidad INFA te invitan. Yo les recuerdo nuestros teléfonos aquí en el estudio con la DA 961-614-6688, nuestro Facebook Universidad INFA Chiapas, así como el correo electrónico síntesistv@infa.edu.mx. ¿Sabía usted que aquí la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas cuenta con una dirección de atención a víctimas? Si usted ha sido víctima de algún delito, estamos hablando también hasta víctimas cuando hay hasta de desastres naturales, se requiere de una atención especializada. Y bueno, hoy
Agradecemos la presencia de la licenciada Arelia Alejandro Chávez, directora general de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, y al licenciado Hugo Alberto Zambrano Pérez, jefe del Departamento de Psicología del área de Victimología de esta misma dirección. Gracias. Y bueno, seguimos platicando este interesantísimo tema, la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas aquí en el Estado. Pero, licenciada Areli, ¿cómo debe realizarse el procedimiento de la denuncia desde el momento en que alguien pues ha sufrido de ser víctima? Bueno, como ya dije, pueden acudir a las diferentes instancias, incluso si llegan a la Dirección General de Atención a Víctimas, ahí se les brinda la asesoría, si se les da el acompañamiento, si es necesario, para que acudan a las instancias indicadas. Pero también contamos con la Dirección de Fuerza Ciudadana, a donde pueden hacer denuncias anónimas, que incluso ha dado muy buenos resultados porque se les da un seguimiento. No es nada más que ustedes denuncien y ahí queda, no. Se hacen las canalizaciones indicadas para que puedan ser atendidas de manera inmediata las denuncias que realicen. Pues qué maravilla. ¿Cuáles son? Sí, claro. Tenemos aquí una línea directa que es 961-61-725-11 o una línea gratuita, el 01800 426-2666. Ahí pueden hablar de manera gratuita. También pueden hablar al teléfono 61-723-00, extensión 174-51 o 174-52, perdón, que es de la Dirección General de Atención a Víctimas, donde con mucho gusto les atenderemos. Es de verdad importante resaltar el trabajo que ustedes hacen y ser las personas que están ahí, pues estar preparadas para recibir a alguien, porque tienen que tener, me imagino, maestro, pues ustedes también como un cierto, aparte de tener toda la intención de ayudar, pues un equilibrio, ¿no? También emocional para recibir a alguien en las condiciones que llegue. Y de esto deriva esta pregunta: ¿cuáles son los esquemas y los modelos de atención que se aplican aquí, por ejemplo, en el estado de Chiapas? Los modelos. Bueno, en esta situación damos una atención en cuestión del acompañamiento. ¿A qué nos referimos esto con el acompañamiento? En una primera instancia, donde la persona se acerca a nosotros para poner una denuncia, el abogado tiene la facultad para acompañar a esta persona al lugar correspondiente. Nuevamente, después de este acompañamiento, damos los procesos en los cuales va a integrar el aspecto de subsanar la situación. Los modelos en sí estamos prácticamente trabajando en ello, porque nuestra estructura que tenemos en atención a víctimas es prácticamente salvaguardar su seguridad, integridad y emocional. Bueno, lo importante aquí es la denuncia. ¿Por qué? Porque es el primer camino para prevenir otro tipo de delitos. Sabemos perfectamente que la violencia familiar es uno de los delitos con alto índice, pero a la vez que nosotros conocemos este delito, nosotros ponemos medidas precautorias en el cual el Ministerio Público las activa. ¿Qué pasa con esta prevención en la violencia familiar? Esto nos ayuda a detectar qué es lo que está sucediendo en casa o qué está sucediendo con esta víctima, para que después no se vaya a convertir en dado caso una estadística de feminicidio, ¿no? Así es. Y se pueden prevenir, ¿no?, muchas desgracias, como lo estábamos platicando. Lo ideal aquí es precisamente evitar, es la prevención del delito, que platicábamos, para eso los criminólogos trabajan en eso, y ustedes desde un momento en que ustedes lo detectan, pues tratar de evitar que vuelva a suceder. Veíamos el caso en la Ciudad de México, en el Estado de México, de un pequeñito, ¿no?, que había sido era maltratado por el padrastro. Estamos hablando de allá, pero que ahorita ha sido muy sonado, y que desgraciadamente después de que uno escucha esto se suscita, es que también él, es que también, pero como que a todo el mundo le da como cierto miedo,
o hasta pena decirlo. Y lo peor es que la mamá, no la esposa en este caso, lo permitía. Sí, claro, en el campo de la criminología, que en este punto es lo que está tocando, nos ayuda más que nada a detectar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ese tipo de conducta es una cadena repetitiva o un ciclo de violencia donde la atención se va a convertir en una violencia física más adelante. Los mecanismos inconscientes pueden estar restaurados en la mente de este niño y más adelante desencadenar. ¿Cuántas de estas personas atendidas de las víctimas que hemos tenido nos han dicho, es que en mi familia sufría violencia, ¿no? Entonces, por eso es importante el seguimiento. Y es importante también la prevención, porque es una parte importante que la Procuraduría hace a nivel estatal, donde se imparten pláticas precisamente de cómo evitar la violencia, porque muchas veces nosotros creemos, o muchas personas creen que si le pegan es una actitud normal, que en este caso del niño, que la mamá lo permitía, entonces creen que es una situación de normalidad, cuando no es así, cuando en realidad están violentando sus derechos y demás. Entonces la Procuraduría hace un trabajo de prevención, como les dije al inicio, en escuelas, en medios de comunicación, en muchas situaciones, ¿no? Que es bien importante. Y imagino también la situación del niño que falleció por el bullying, ¿no? En Tamaulipas. En este caso sus papás, bueno, ya que él fallece, bien llegan a ser las víctimas, ¿no? Porque hay que darles también como un tratamiento. Sí, víctimas indirectas en este caso. Se llaman víctimas indirectas. Víctimas indirectas porque no son ellos los que sufrieron en este caso la agresión directa, pero sí por ser los padres, de verdad que quedan muy afectados, y sí es importante porque quedan con dolor, con resentimiento. Ese es un proceso de duelo que tienen que superar para poder avanzar en su vida, porque muchas veces quedan estancados con ese dolor y socialmente ya no nos permite a veces avanzar. Yo siempre le digo a los compañeros, no importa si una víctima se les da la atención, porque muchas veces no quieren, entonces también se respeta eso, pero yo digo, si atendemos a una víctima o a una familia, estamos atendiendo a mucha gente, porque esos posteriormente se hacen padres o estamos en un social donde de verdad repercute, y es bien importante. Qué bueno que lo menciona, de verdad que eso es como si fuera una onda, ¿no? Se va extendiendo. Y bueno, tiene que ser para bien, por eso es tan importante el trabajo y la labor que ustedes están haciendo, y eso pues repercute no solamente a corto, sino a largo plazo. Por supuesto, y esa es una manera precisamente de prevenir y procurar justicia, de no nada más sancionar y ya, no, sino ir previniendo todas esas situaciones. Es momento de ir a un corte. Seguimos platicando con este interesantísimo tema de la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas aquí, sobre todo en nuestro estado, en este estado de Chiapas. Vamos a ir a un corte, inmediatamente regresamos. Esto es Síntesis de la Criminología. La Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense te invitan al Tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística 2014, 19, 20 y 21 de junio. Prevención o pena. Conferencias magistrales, talleres, mesas temáticas, foros. Costo: estudiantes Somecrim y Ciecrim, 800 pesos. Público general, 1,100 pesos. Informes: 01-961-614-6688 con 5 líneas. www.infa.edu.mx. Hotel sede: Camino Real, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sociedad Mexicana de Criminología Filial Chiapas. Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. CIECRIM. Síntesis de la Criminología. Colegio Internacional Forense y la Universidad INFA te invitan.
olviden, 19, 20 y 21 de junio, el Congreso Internacional de Criminología y Criminalística en el Hotel Camino Real se llevará a cabo con temas muy interesantes, precisamente como bullying, trata de personas, como estamos hablando ahorita de victimología, derechos humanos, explotación infantil, abuso sexual, en fin, temas muy interesantes, juicios orales también que estaremos hablando en este tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística. El tema muy interesante, prevención o pena, que es lo que cada uno de los programas de síntesis de la criminología es lo que tratamos de, pues sobre todo de que ustedes conozcan la prevención del delito para evitar tantas desgracias, tanta cosa que desgraciadamente después lo estamos lamentando. Y hoy en el programa de la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas en el Estado de Chiapas, aquí con la licenciada Arely Alejandro Chávez, directora general de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, y el maestro Hugo Alberto Zambrano Pérez, jefe del Departamento de Psicología del área de victimología de la misma Procuraduría, que nos están acompañando. Pues me gustaría que nos platicaran sobre todo este tema que lo estábamos diciendo del bullying que va a la alza, y yo lo escucho que dicen, ay, como si estuviera de moda. Pues ojalá que no, esas modas no nos gustan, pero ¿ustedes han recibido alguna víctima de bullying ahorita ahí en la dirección? Claro, afortunadamente hasta ahorita caso de bullying ahí en la Dirección General de Atención a Víctimas no hemos tenido. Sin embargo, no estamos ajenos a eso. La Procuraduría cuenta con una coordinación de prevención, así como también una coordinación de participación ciudadana que se encargan de impartir pláticas y talleres en relación a bullying en escuelas de nivel primaria, secundaria, bachillerato y hasta universidades también. O sea, no estamos ajenos a ese tema, justamente estamos previniendo para que ojalá y no nos lleguen esos casos aquí en nuestro estado, pero bueno, sabemos que sí existe. Y lo que sí hay y existe en el estado es que también hay mucha situación de trata de personas, y seguramente estos casos tal vez sí han recibido, o ¿cuáles son los casos que más recibe la dirección? Sí, por supuesto, tenemos incluso una fiscalía especializada en atención a víctimas de trata, donde trabajamos de manera coordinada. No únicamente ya se rescatan a las víctimas y se sancionan a los victimarios, sino que se les da un seguimiento donde son albergadas para su recuperación de las víctimas. Claro que sí, y de verdad que es un trabajo arduo, donde sí se requiere mucha sensibilidad para tratar esos casos. Y sobre todo yo me pongo en el zapato de ustedes, ¿no? Ahí no hay días domingo ni de descanso, o sea, eso es todos los días. Las víctimas nunca se terminan y son los 365 días del año. 24 horas, 365 ¿verdad? días del año, por supuesto. Así es. Maestro Zambrano, en el caso de la población de víctimas indígenas, que bueno, pues la población del estado de Chiapas que tenemos, ¿cómo se aplica la atención a víctimas? Y sobre todo por el tema de los usos y costumbres, que eso es como que cosa aparte. Sí, claro. En esta situación brindamos el mismo servicio, pero a excepción de que entra un traductor, en este caso en lengua tzotzil, lengua celtal o en lengua en que la víctima sea necesario, ¿no? ¿Para qué? Para que esta persona no se le viole en ningún momento sus derechos humanos y esté consciente de lo que está pasando. Por eso el traductor es muy importante en este caso. Es muy importante. Sí, yo creo que sí es importante también mencionar que contamos con una fiscalía especializada en justicia indígena, donde el fiscal precisamente orgullosamente es indígena, y como bien decía el licenciado Zambrano, contamos con traductores y los abogados también son son indígenas, entonces conocen sus usos y costumbres, que la tenemos ubicada esa fiscalía en San Cristóbal de las Casas. Pues ya para terminar este programa de síntesis de la criminología, nada más dígame por favor la dirección donde se encuentra ubicada esta dirección de atención a víctimas. Estamos en el Libramiento Norte Oriente, ¿dónde está Colonia El Bosque? Ok, pues muchísimas gracias, de verdad es un honor, directora, que hoy estuviera aquí en Síntesis de la Criminología. Es muy importante la presencia
de ustedes que encabezan este tipo de direcciones, y a usted, maestro Zambrano, pues esta será también siempre su casa y la vamos a invitar nuevamente porque todavía hay mucho de qué platicar en este tema de atención a víctimas. Encantada y muchas gracias por la invitación también, que esto da a conocer todos los servicios que presta la Procuraduría y, como les dije anteriormente, no nada más sanciona, también previene, también cuida a las víctimas, también se les da el seguimiento y estamos para servirles con mucho gusto. Y un saludo al señor procurador, que sabemos que ha visto el programa de síntesis de la criminología, le mandamos un saludo. A usted muchas gracias por su atención y compañía. Mi nombre es Erika Calderillo, que tenga usted muy buenas noches. La Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense te invitan al Tercer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística 2014, 19, 20 y 21 de junio. Prevención o pena. Conferencias magistrales, talleres, mesas temáticas, foros. Costo: estudiantes Somecrim y Ciecrim, 800 pesos. Público general, 1,100 pesos. Informes: 01-961-614-6688 con 5 líneas. www.infa.edu.mx. Hotel sede: Camino Real, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sociedad Mexicana de Criminología Filial Chiapas. Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. CIECRIM. Síntesis de la Criminología. Colegio Internacional Forense y la Universidad INFA te invitan.